Dicen que detrás de cada producto que consumimos existe una historia que nadie cuenta, una cadena invisible de decisiones, máquinas y manos humanas que trabajan sin descanso para sostener la ilusión de abundancia que vemos en los supermercados. Y aunque muchos prefieren no pensarlo, la verdad es que el sistema moderno de producción de carne se ha convertido en una de las operaciones industriales más precisas y frías que existen. Hoy quiero que veas lo que yo vi. No desde los ojos del consumidor, sino desde el interior de las fábricas donde el alimento deja de ser algo natural para convertirse en un producto de consumo global. Te advierto, lo que descubrirás aquí no busca escandalizar sino revelar. Si decides escuchar este relato durante 21 días seguidos, notarás cómo cambia tu percepción del mundo, de la comida y de ti mismo. Escribe en los comentarios la fecha en la que comenzaste. Esa será la fecha en la que inicies el proceso de abrir los ojos a lo que hay detrás del plato. Todo comienza con una pregunta que parece simple. ¿Cómo es posible que millones de personas coman carne todos los días sin que nunca falte en los estantes? La respuesta está en una red colosal que se extiende desde enormes granjas hasta complejas plantas automatizadas que operan las 24 horas. Cuando llegué por primera vez a una de estas instalaciones en Estados Unidos, el tamaño del lugar le sobrecogió. Torres metálicas, cintas que nunca se detienen y un olor constante a hierro, humedad y desinfectante. En ese sitio, más de 20.000 animales son procesados cada día. Cada minuto cuenta, cada segundo está medido. No hay pausas, no hay silencios. La eficiencia se ha vuelto religión. En las granjas, los animales viven en entornos completamente controlados. La temperatura no depende del clima, sino de sensores. La alimentación no proviene de la tierra, sino de sistemas automatizados. Me impresionó ver que incluso hay música ambiental, diseñada para mantenerlos tranquilos, como si la calma fuera parte del rendimiento. Desde que nacen hasta los 6 meses, sus vidas son parte de un ciclo programado al milímetro. Su crecimiento no es casual, sino resultado de una fórmula diseñada para lograr el peso ideal en el tiempo exacto. Las máquinas distribuyen alimento mezclado con maíz, soja, vitaminas y minerales. Cada mordida está pensada para generar un resultado. Nada queda al azar. Pero lo más impactante no es la tecnología, sino la lógica detrás de todo. Un sistema que convierte la vida en unidades de producción. Los veterinarios supervisan cada detalle, no por empatía, sino por eficiencia. Un animal estresado o con fiebre representa una pérdida económica. Y cuando llega el momento de partir hacia la planta, el protocolo es exacto. Los camiones se alinean antes del amanecer. Las luces blancas iluminan el camino y un silencio tenso flota en el aire. Todo está calculado para evitar movimientos bruscos. Si el ambiente cambia, la carne pierde calidad. La emoción humana está prohibida aquí. Solo la precisión importa. Mientras observaba esa escena, no podía dejar de pensar en cómo la industria ha convertido algo tan antiguo como la alimentación en un ritual moderno donde cada paso está cronometrado. Los animales descansan unas horas antes de entrar a la planta. Hay sombra, agua limpia y ventilación constante. Un grupo de técnicos revisa uno por uno, asegurándose de que ninguno muestre señales de fatiga y si algo no encaja, se aparta del proceso. Paradójicamente, el que no cumple con los estándares se salva del sistema, al menos por un tiempo. Cuando el reloj marca la hora exacta, las puertas se abren y la línea comienza a avanzar. En ese instante, el ritmo de la fábrica cobra vida. Desde lo alto, el sonido de las cadenas metálicas se mezcla con el zumbido de las máquinas. Todo se mueve como una coreografía perfectamente sincronizada. Aquí no hay improvisación, solo control. La carne del futuro comienza a tomar forma. Y lo más curioso es que mientras lo observas, te das cuenta de que estás presenciando una de las expresiones más puras del pensamiento industrial: transformar materia orgánica en mercancía. Mientras recorría los pasillos metálicos, me preguntaba cuántas manos humanas quedan realmente en este proceso. La mayoría de las tareas son automáticas. Robots que transportan, sistemas que monitorean temperaturas, sensores que detectan anomalías antes de que alguien las note. En un punto te das cuenta de que el ser humano no está allí para crear, sino para supervisar que las máquinas sigan haciendo su trabajo. Me impresionó ver cómo la vida y la tecnología se entrelazan en una danza silenciosa que muy pocos llegan a conocer. Y aquí quiero que te detengas un momento. Respira. Imagina que todo esto que estás escuchando no sucede a kilómetros de distancia, sino en el mismo mundo que habitas. Todos los días, mientras haces tus compras o comes algo que parece tan cotidiano, piensa en lo invisible, en lo que no se muestra,
Y ahora escribe en los comentarios qué fue lo primero que sentiste al imaginar esa escena. En ese punto del recorrido comprendí algo inquietante. La carne no se produce, se fabrica. Y en esa diferencia se esconde toda la esencia del sistema. El objetivo ya no es alimentar, sino mantener una maquinaria global en movimiento. Las granjas son solo el inicio. La verdadera transformación ocurre en los lugares donde el metal y el frío dominan. Allí, cada cuerpo pasa por una cadena de procesos que garantizan que todo esté limpio, preciso y sin error. Es una danza entre lo natural y lo mecánico, entre lo que fue vida y lo que se convertirá en alimento. Cuando los cuerpos llegan a la planta, se los deja reposar unas horas en una zona controlada. Se revisan de nuevo, se limpian, se enfrían. Los veterinarios hacen inspecciones visuales rápidas, revisando movimiento, temperatura y comportamiento. Nada puede fallar. Todo lo que no cumpla con las normas se aparta. Después, los cuerpos entran a una zona donde las máquinas toman el control absoluto. Aquí el tiempo es dinero, y el silencio se impone. La cadena avanza sin pausa. Y tú, que observas, entiendes que este lugar no está hecho para sentir, sino para producir. Cada paso tiene su razón técnica, cada decisión su justificación científica. Pero a medida que lo observas, una parte de ti empieza a cuestionar si esa perfección mecánica no ha borrado algo esencial. Quizá al intentar controlar la naturaleza terminamos separándonos de ella. Quizá lo que vemos como progreso es solo otra forma de olvido. Y mientras reflexionas, la línea sigue avanzando, incansable, como si nada pudiera detenerla. Así termina la primera parte del recorrido, y te aseguro que lo que viene después revelará aún más de lo que nunca te muestran. Si quieres conocer cómo continúa este proceso dentro de la planta, comenta «Quiero ver la segunda parte». Y quédate hasta el final porque descubrirás cómo esta industria ha perfeccionado la transformación de la carne hasta límites que pocos imaginan. Y si quieres ir más allá, el siguiente video se llama «El algoritmo del sabor». ¿Cómo manipulan lo que crees que te gusta? Escríbelo en los comentarios si quieres que lo suba después, porque ese tema cambiará para siempre la forma en que miras la comida. Dentro de la planta, el aire es frío y denso, cargado con el olor del acero y los desinfectantes. Todo brilla bajo luces blancas que no parpadean jamás. El sonido de los ventiladores industriales se mezcla con el eco metálico de los rieles que recorren el techo. En ese ambiente, el cuerpo ya no es cuerpo. Es una estructura que avanza suspendida, que deja atrás lo que alguna vez fue orgánico para convertirse en materia prima. Cada paso tiene su estación, cada estación su propósito. Nadie grita, nadie se detiene. Las máquinas marcan el compás del día. En una esquina, pantallas digitales muestran números que cambian cada segundo. Peso, temperatura, tiempo de exposición. No hay margen de error. Los técnicos observan desde detrás de cristales gruesos, vestidos con trajes blancos y cascos de plástico. Apenas hablan, todo se comunica mediante luces, sensores y códigos de color. Si una alerta se enciende, el sistema se detiene de inmediato. Un fallo puede significar la pérdida de toneladas de producto. Aquí la eficiencia es un principio moral. Lo que más impresiona no es la magnitud de la operación, sino su precisión matemática. El cuerpo pasa por máquinas que eliminan restos externos, luego atraviesa chorros de agua a presión que lo limpian hasta dejarlo brillante. Cada movimiento ha sido estudiado para que no interfiera con la siguiente fase. El agua circula por tuberías de acero inoxidable, se filtra, se reutiliza. Todo vuelve al sistema. Nada se desperdicia. Lo llaman sustentabilidad, pero a veces se siente más como una forma de control total sobre lo vivo y lo inerte. Luego viene la etapa de enfriamiento. Allí, el silencio se vuelve casi absoluto. Las enormes cámaras frigoríficas están a 0 grados. Dentro, miles de cuerpos cuelgan alineados, balanceándose apenas por las corrientes de aire helado. Los sensores registran temperatura, humedad y movimiento. No hay margen para el descuido. Si 1 grado se altera, todo el lote puede perderse. Me quedé mirando largo rato esas filas interminables. Parecían esculturas de un sistema que no conoce el descanso. Durante 24 horas, el frío hace su trabajo. Endurece, seca, compacta. Lo llaman maduración. Es el momento en que la carne alcanza su punto perfecto para el mercado. Cuando los técnicos reingresan al área, lo hacen en silencio, como si entraran a un templo. Todo está calibrado. Las máquinas cortan, pesan, clasifican. Los cuerpos se dividen en 2 mitades exactas, y de ahí en partes más pequeñas, lomos, costillas, jamones, filetes. Los cuchillos neumáticos se mueven a una velocidad hipnótica. La cadena no se detiene, solo gira, corta, empaca y distribuye.
Cada pieza pasa por un escáner que determina su destino: mercado local, exportación o subproducto industrial. En este punto ya no hay rastros del origen, solo etiquetas, códigos y fechas. Y mientras observaba cómo cada bandeja se sellaba al vacío, comprendí algo que nunca olvidaré. La perfección de este sistema no busca alimentar al mundo, sino sostener una economía que depende del deseo constante. Nos enseñaron que el consumo es libertad, pero dentro de estas fábricas entendí que es dependencia. Cada etiqueta es una promesa de placer, cada envase una ilusión de abundancia. La industria no solo produce alimento, también produce hábitos, emociones, identidades. Nos hace creer que elegimos, cuando en realidad seguimos un guión escrito por quienes diseñaron estas líneas. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios una palabra: conciencia. Esa será tu señal de que estás viendo más allá de la superficie, de que ya no observas solo un proceso industrial, sino un reflejo de nuestra propia forma de vivir. La línea de empaque es el final visible del recorrido, pero en realidad es el inicio de otro ciclo. Las bandejas salen en camiones refrigerados hacia supermercados, restaurantes y fábricas de embutidos. En pocas horas lo que fue materia en reposo se convierte en un producto global. En cada rincón del planeta una persona abrirá un paquete sin imaginar el viaje que ese trozo de carne recorrió. Y sin embargo, todo está conectado: la granja, la planta, la tienda, el plato. Un círculo que nunca se detiene. En los controles finales, técnicos especializados revisan el peso exacto, el color y la textura. Si un lote no cumple con las normas, se aparta, se analiza, se destruye. Todo se registra. La trazabilidad es total. Un número de código puede contar la historia completa de un corte, desde la granja donde nació hasta la cámara donde se enfrió. Es el relato perfecto de una era que lo documenta todo, pero entiende poco de lo esencial. Mientras caminaba hacia la salida, vi cómo los camiones refrigerados esperaban su turno. Motores encendidos, luces encendidas, puertas selladas. Cada uno de ellos llevaría miles de bandejas a distintos puntos del país. Era la imagen de un sistema que respira por sí mismo, que no necesita descanso. La fábrica se alimenta de energía, datos y cuerpos. Cuando termina un día, otro comienza, y la rueda vuelve a girar. Entonces pensé, ¿qué pasaría si por un día se detuviera todo? No solo la producción, sino el deseo de consumir, la necesidad de llenar vacíos con productos que no recordamos de dónde vienen. Quizá ese silencio sería lo más parecido a entender lo que realmente somos en esta cadena. El ciclo industrial de la carne no solo transforma materia, sino también la manera en que percibimos la realidad. Nos enseña a desconectarnos del origen y a valorar solo el resultado. Pero hay algo que aún puede cambiar. Si escuchas este mensaje durante 21 días seguidos y escribes cada día en los comentarios una palabra que describa lo que sentiste, estarás rompiendo el patrón. Porque el verdadero cambio no empieza en la fábrica, sino en la mente de quien la observa con atención. Si te gustaría que continúe este viaje y te muestre lo que hay detrás del sabor, de los aditivos y los laboratorios que diseñan lo que percibimos como delicioso, coméntalo. El próximo video se llamará El algoritmo del sabor, cómo manipulan lo que crees que te gusta. Y cuando lo veas, entenderás que el proceso no termina cuando el producto sale de la planta, sino cuando entra en ti. Salí de aquella planta cuando el sol comenzaba a caer. Afuera Nairo olía distinto. Ya no era el mismo frío metálico del interior, sino una mezcla de tierra, viento y algo que parecía recordarme lo que es real. Caminé unos metros y me detuve a mirar el horizonte. Detrás de mí quedaba una de las estructuras más complejas del mundo moderno, una máquina capaz de transformar miles de cuerpos en alimento en cuestión de horas. Y sin embargo, frente a mí todo seguía igual. Los árboles, el cielo, el silencio. Por primera vez en mucho tiempo comprendí la distancia que existe entre el mundo que fabricamos y el que olvidamos. Mientras pensaba en eso, recordé la primera vez que entré en una tienda sin mirar lo que compraba. Solo elegía por costumbre, por precio, por comodidad. Pero ahora sabía que cada bandeja, cada etiqueta, era la huella de un sistema que funciona gracias a nuestra indiferencia. No se trata de juzgar, sino de entender, porque el verdadero poder no está en las fábricas ni en las máquinas, sino en las decisiones silenciosas que tomamos cada día sin pensar. En el interior de la planta todo tiene un propósito. Afuera casi nada parece tenerlo. Ese contraste me golpeó con fuerza.
me di cuenta de que la industria no solo moldea la materia, también moldea la mente. Nos enseña a pensar en términos de rendimiento, de velocidad, de perfección. Nos convence de que la eficiencia es sinónimo de progreso, aunque en el camino perdamos el sentido de lo que realmente nos alimenta. Y no hablo solo de la comida, sino de todo lo que consumimos. Imágenes, sonidos, noticias, deseos. Vivimos en una cadena de producción invisible donde nosotros también somos el producto. Cada clic, cada compra, cada decisión alimenta una maquinaria que no se detiene. Lo que vi en esa planta fue más que un proceso industrial. Fue el reflejo del mundo entero. Una metáfora perfecta de cómo la humanidad ha aprendido a transformar lo natural en algo utilitario, exacto, rentable. Mientras las luces del atardecer se reflejaban en las ventanas metálicas, me pregunté si acaso podríamos recuperar el vínculo con lo esencial. Tal vez no se trata de dejar de consumir, sino de mirar con conciencia, de entender que cada elección tiene un origen y una consecuencia, que detrás de lo que llamamos comodidad existe un precio que casi nunca vemos, y que si realmente queremos cambiar algo, debemos empezar por reconocer lo que ignoramos. La carne, en este contexto, se convierte en símbolo, no solo de alimento, sino de transformación. Representa la distancia entre lo que somos y lo que fabricamos para sobrevivir. Al observar esa cadena infinita de producción, comprendí que el sistema no se sostiene por las máquinas, sino por la costumbre. Por esa idea de que todo debe estar disponible siempre, sin pausa, sin escasez, sin reflexión. Pero nada de eso es natural. La naturaleza divierte los ciclos, los descansos, los finales. La industria no. La industria avanza. Quise mirar a otro lado, pero algo me decía que no debía hacerlo, que tal vez la respuesta no está en rechazar lo que vi, sino en comprenderlo. Porque si algo aprendí dentro de esas paredes, es que el conocimiento no incomoda para destruir, sino para despertar. Y cuando uno despierta, ya no puede volver a cerrar los ojos. Por eso te invito a hacer este experimento conmigo. Escucha este video durante 21 días seguidos. Cada día al final escribe en los comentarios una palabra que describa lo que sentiste. Puede ser sorpresa, reflexión, incomodidad o gratitud. Lo importante es que observes cómo cambia tu percepción con el paso del tiempo, porque cuando uno empieza a mirar de verdad, la realidad deja de ser una costumbre y se convierte en una revelación. Quizá este video no hable solo de la carne, habla de nosotros, de cómo hemos entregado la sensibilidad a cambio de velocidad, la atención a cambio de comodidad, pero también habla de lo que podemos recuperar. Si cada persona que escucha esto decide mirar su entorno con ojos nuevos, la cadena invisible se detiene, aunque sea por un instante. Y ese instante basta para empezar a cambiarlo todo. Imagina un mundo donde cada consumidor comprendiera el origen de lo que compra, donde cada producto llevara no solo una fecha de caducidad, sino una historia, donde cada elección fuera consciente. Tal vez entonces el sistema tendría que reinventarse, adaptarse, volverse más humano, no porque las máquinas lo decidan, sino porque las personas lo exijan. Mientras me alejaba de la planta, vi cómo un camión salía rumbo a la autopista. Dentro llevaba cientos de cajas perfectamente selladas, listas para recorrer el país. En ese momento entendí que lo que realmente se transporta no es solo carne, sino la historia de una civilización que aprendió a domesticar su propio instinto para convertirlo en rutina. Pero también entendí algo más, que aún estamos a tiempo de recordar lo que olvidamos. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la palabra despertar. Esa será tu forma de cerrar este ciclo y comenzar el siguiente. Y si quieres continuar este viaje, el siguiente video se llamará El algoritmo del sabor, cómo manipulan lo que crees que te gusta. Y cuando lo veas, entenderás que el proceso no termina en la fábrica, sino cuando entra en ti.